El gore es un elemento del cine, de la animación y de otros tantos medios que suele explotar lo visceral, la sangre y la violencia extrema. Generalmente acompaña a historias que se decantan hacia el horror y elementos siniestros, produciendo en el espectador diversas sensaciones, a veces revolviendo el estómago, otras ahuyentando a los más sensibles, pero también a un gran sector le produce una enorme cantidad de morbo. La obra de la que hablaremos en este video no solo hace uso del gore como sello personal, sino que sirvió como pionera para las obras más viscerales y sangrientas dentro del mundo del manga y del anime. Los saludo con mucho gusto, Nakamas, esperando que se encuentren muy bien desde cualquier rincón del mundo que nos estén viendo. Y antes de iniciar, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal para que nos ayuden a crecer un poco más día a día con este proyecto, para seguirles trayendo contenido que esperamos sea de su agrado. Así que no lo piensen demasiado y denle duro al botoncito de abajo que dice suscribirse, que no les cuesta ni un centavo. Y ahora sí, comencemos con este video dedicado a Devilman de Go Nagai. Venga. Bueno, vamos a esclarecer que cuando se habla de Devilman como el padre del gore, se habla exclusivamente del mundo del manga y del anime, porque en la literatura y en el cine ya habían existido otras obras que incluían el elemento gore, como Bloodfest de Herschel Gordon Lewis o Night of the Living Dead de George A. Romero. En cuanto al mundo del cómic, en Occidente aún el ambiente se encontraba demasiado tibio debido a los distintos códigos restrictivos que existían, pero en Japón, ya saben, siempre se han atrevido más con cierto tipo de cosas. Así que en 1972 el mangaka Go Nagai mostró al mundo lo que muchos consideran su obra maestra. Mangaka que no es cualquier hijo de vecino, pues en su nada modesto currículo desfilan obras como Mazinger Z, para muchos considerado como el padre del mecha, y Haren Shigakuen, el pionero del ecchi. La idea de Devilman podríamos decir que le llegó de rebote cuando Toei Animation se acercó para adaptar una de sus obras previas titulada Mao Dante o Señor Demonio Dante, protagonizada por un humano que se ve envuelto en un conflicto entre Dios y los demonios. El estudio quería una serie inspirada en esa obra, pero un poco menos oscura, ya saben, para librar la censura en televisión. Es así que en julio del 72 se estrenaba la primera serie televisiva de Devilman, con algunas colaboraciones del autor en su concepción. Pero esa sería la versión de Toei Animation. Nagai, a consejo de su editor en la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha, sacaría su propia versión más madura y sangrienta. Por lo que en junio del 72, apenas un mes antes del estreno de la serie televisiva, vería a la luz la versión de Devilman más influyente de todas, la del manga. Ahora sí, con todo este contexto previo, les presento una sinopsis del manga original para aquellos que nunca hayan escuchado hablar de esta obra. Akira Fudo protagoniza esta historia con tintes dantescos. Un joven bondadoso pero muy falto de valor y confianza en su día a día. Vive en casa de los padres de su amiga Miki, mientras que los suyos se encuentran trabajando en el extranjero. Un día se reúne con su amigo de la infancia, Ryo Asuka, quien de forma casi desesperada lo obliga a acompañarlo para revelarle una verdad siniestra sobre el futuro del mundo que ha descubierto gracias a las investigaciones de su padre. Los demonios, esas criaturas mitológicas y siniestras, existen y están despertando para apoderarse del mundo que les fuera arrebatado por los humanos. La contramedida que pueden tomar es intentar fusionarse con uno de esos demonios para luchar contra ellos, y el candidato perfecto es Akira, debido a su noble corazón. Así que asisten a una fiesta de desenfreno y depravación llamada el Black Sabbath, no la banda, cuyo ambiente contribuye a la aparición de estos seres malignos, en la cual Akira, con la asistencia de Ryo, logra unirse con un demonio de nombre Amon, quien lo dota de grandes poderes y una nueva personalidad que le servirán para hacerle frente al Armagedón que se aproxima, naciendo así el alter ego de Devilman. Y básicamente de esto va Devilman, la cruzada de Akira contra una serie de demonios que amenazan el mundo en un conflicto de proporciones bíblicas. Habrá que contextualizar la época en la que vio la luz este manga.
Ahora abundan los animes de demonios, antes no tanto, y mucho menos el héroe podía ser uno. Por suerte el cristianismo no es muy popular en Japón, porque si esto hubiera salido aquí en Occidente en los años 70, pues en primer lugar yo creo que ni siquiera hubiera salido. A eso sumémosle uno de los elementos que más polémica le trajo, pero que también a su vez le dieron ese carácter de culto y que es por lo que están en este video. El shonen desde sus inicios ha estado invadido por historias donde la acción y combate son predominantes, por lo que la violencia ya va implícita en ello. Pero Devilman, un manga publicado en una revista shonen, llevó casi al extremo los límites de esta demografía. La violencia mostrada desde los primeros capítulos prácticamente no tenía rival en aquellos años. Mutilaciones, decapitaciones, chorros de sangre saliendo de un cuerpo al que parece no caberle tanta, todo ese tipo de situaciones mostradas en una revista juvenil. A eso sumándole la gran cantidad de planos de desnudo, algunos en situaciones eróticas que igualmente muchos dirán, hombre, hay cientos de obras peores en la actualidad. Sí, pero hombre, te recuerdo que eran los años 70. Era una obra caótica, disruptiva, sí, polémica aún más. ¿Es una obra maestra, una obra de culto, ambas? No lo sé, pero me quedo con que es una de las obras más influyentes dentro de su género y que posiblemente no recibe el reconocimiento actual que merecería. Creo que si nos ponemos más quisquillosos le vamos a encontrar cosas que ya se sienten algo viejas, arcaicas, quizás con una narrativa más melosa y dramática de lo que se acostumbra actualmente. Pero vuelvo a reiterar, es una obra antigua, y pese a lo que ha envejecido, hay cosas sustanciales en ella que siguen teniendo peso e influencia hasta nuestros días. Devilman no puede limitarse a la violencia gráfica, sería además de injusto, incorrecto. El gore fue el elemento que más llamó la atención debido a lo poco presente que estaba en otras obras, pero si analizamos la historia es muy rica en simbolismos, por ejemplo, el uso de la mitología judeocristiana presentando su propia versión del apocalipsis bíblico y su visión del infierno y de los demonios muy influenciada por la Divina Comedia de Dante. Por otra parte, el horror presentado, que si bien no todos podrían quedar satisfechos con el arte setentero de Nagai, a mí al menos me parece que las criaturas mostradas cumplen con ese papel de generar incomodidad visual y representar la depravación del mundo en todos los sentidos. Depravación que no solo vemos de la mano de los demonios, sino también de los humanos, que a final de cuentas es a quienes más presta atención el autor. El cómo nosotros mismos podemos ser nuestros propios demonios debido a nuestro odio y miedo a lo desconocido. Nagai concibió Devilman como una obra antiguerra, sosteniendo que el que los seres humanos se maten los unos a los otros no lleva ningún camino sino a la destrucción. Devilman sería un punto medio, un puente entre humanos y demonios, entre el bien y el mal, un protagonista típico lejos del estereotipo de los personajes de la época. No es un villano, pero tampoco calza como héroe. Lo mismo podríamos decir de otros personajes antagónicos. El papel los ha puesto como villanos por ser demonios, pero quizás simplemente sean víctimas de sus propias circunstancias y naturaleza, o incluso de un plan mayor. Y otro punto que está ligado a la esencia de Devilman es la tragedia. Digo, obvio que si va a haber sangre, pues va a haber cosas trágicas. Pero además de lo gráfico, el desarrollo de la historia abraza la tragedia como una consecuencia natural de su corrompido mundo, no tentándose el corazón para ser letal en todo momento y descorazonador en sus consecuencias. El resultado, un manga que maneja bien la tónica de un apocalipsis desesperanzador. Y en términos generales, esto es Devilman en su versión manga. Por supuesto que como toda franquicia exitosa en su momento tiene más productos derivados tanto en anime, manga e incluso live action. Hablar de su continuidad, de secuelas como Devilman Lady, Violet Jack y otros spin-offs requeriría un video especial, así que si les interesa que hagamos en el canal una guía centrada en Devilman, háganoslo saber en la caja de los comentarios. Por otra parte, para que puedan empezar, les mostraré las adaptaciones animadas que se han basado en este manga original. No secuelas, no spin-offs, sino que han tomado el argumento de esta obra que estamos abordando en este video o una parte de ella.
Tenemos la ya mencionada adaptación de 1972, transmitida a la par de que el manga se encontraba en publicación. Es una historia alterna a la original, muy reducida en violencia si la comparamos con el manga y con la omisión de algunos personajes importantes como Ryo, conservando mínimos elementos de horror, centrándose más en la acción, similar a un show tokusatsu o sentai donde Devilman encaja más en el estereotipo de un superhéroe combatiendo con demonios, en una fórmula episódica y con un final mucho menos trágico que el del impreso. Digamos que es la versión light, aunque también tenía sus cosillas experimentales para la época. Tenemos un par de ovas, una estrenada en 1987 titulada Devilman Tanjōgen, mucho más fiel al manga que la serie setentera, narrando los inicios de Akira Kudo como Devilman, y una de 1990 de nombre Devilman Yochou Sirene Gen, basada en el arco del manga antagonizado por la demonio Sirene. Y finalmente, la más conocida en estos días, la adaptación de Netflix titulada Devilman Crybaby, dirigida por el director Masaki Yuasa, que cubre la totalidad del manga con una visión más contemporánea y completa de la historia, que aunque fiel en acontecimientos, difiere un poco en el tono al mezclarse con el estilo minimalista y extravagante de Yuasa, amada por muchos, odiada por algunos de los más puristas del trabajo de Go Nagai. Si me preguntan por cuál iniciar, sin el afán de sonar muy mamador, les diré que se vayan primero al manga, por si quieren conocer la verdadera esencia de la obra de la cual estamos abordando en este video y la que un servidor considera como la más influyente. Si no, pues diría que la de Netflix es la versión más actualizada y completa en cuanto a la historia, aunque como mencioné anteriormente, algunos les dirán que no porque se aleja de la versión original de Nagai y honestamente en ese sentido no puedo desmentirlos del todo. Las ovas de antaño son muy buenas, pero no son la historia completa, por lo que habría que saltar después al manga, y en cuanto a la serie de 1972, pues es un viaje totalmente distinto y quizás el que peor haya envejecido. Y hasta aquí con el video de hoy, Nakamas. Esperemos que este video les haya sido de utilidad y si no, pues ya nos veremos en otra ocasión. No se vayan sin antes regalarnos una manita arriba, suscribirse, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran al final del video y en la descripción. Nos vemos en la próxima, yo soy Ángel D y recuerden, animémonos juntos.